esta presentación voy a hablar sobre la deconstrucción, desconstrucción y sobre su influencia en la traducción. Esta teoría fue planteada por Jacques Derrida y en la cual manifiesta su concepción sobre la traducción. Los puntos que voy a tratar va a ser primero la concepción tradicional de la traducción y las teorías anteriores y antiguas que se ha tenido sobre la traducción. Después vamos a explicar un poco qué es la desconstrucción, que la inicia Jacques Derrida, y su aplicación a la traducción. Después voy a hacer un pequeño resumen sobre las influencias de la deconstrucción en la traducción, luego la conclusión y finalmente la bibliografía. El concepto tradicional de la traducción, como bien sabemos, ha ido cambiando a medida que han pasado los siglos, pero es importante saber que el concepto por excelencia en torno al cual ha girado la teoría de la traductología desde sus orígenes ha sido la equivalencia, bien explícitamente o implícitamente. Se suele afirmar que este concepto empezó a manejarse a finales de los años 50 del siglo XX con Vina, Darby-Bell, Nida y Jacobson. En vista de ello, la traductología aceptó este concepto de equivalencia como uno de los principales pilares de esta disciplina y por consiguientemente la disciplina de la traducción. En el siglo XVII hubo una gran confrontación entre dos corrientes, una que hablaba sobre que tenían que existir unas reglas que determinasen el buen traducir y otro que hablaba de la libertad del traductor para crear un segundo original, es decir, un texto meta, por así decirlo. A pesar de este desacuerdo entre estos dos grupos, se observa que existe un punto de encuentro entre ellos dos que sería lo que es la equivalencia. A lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, las reflexiones sobre la traducción giraron en torno a la necesidad de transmitir por el autor. Ya entrados en el siglo XX, uno de los autores más remarcados puso en evidencia que tenía que defenderse el objetivo de la traducción como creación de un producto provisional que pusiese en contacto todas las lenguas y no tener por ello que conseguir una semejanza completa entre el original y el texto traducido. Sin embargo, más adelante, en el último cuarto del siglo XX, la equivalencia se redujo a que el resultado entre lo que había permanecido invariable del original y lo que se había modificado era el objetivo de la traducción. Sin embargo, desde la deconstrucción, es decir, el postestructuralismo, en el cual se entiende que el significado es una cadena infinita de reminiscencias no concretas, el concepto tradicional de equivalencia perdió toda su razón de ser. Actualmente el concepto de equivalencia no ha cambiado mucho respecto a todo lo que hemos hablado anteriormente. Por decirlo, en la actualidad nos encontramos en la orilla del estructuralismo, es decir, que la equivalencia no tiene mucho que ver con lo que se ha tenido en cuenta a lo largo de la historia. El postestructuralismo. Voy a hacer un poco una diferencia entre lo que es el postestructuralismo y el estructuralismo, por así decirlo. La frontera que defiende el post ante el estructuralismo y el postestructuralismo es meramente artificial. El prefijo post es simplemente un alejamiento del concepto inflexible de la estructura y no quiere decir que exista una conclusión y una finalidad de lo que es el estructuralismo. El estructuralismo, por una parte, pone en relieve un sistema oculto, es decir, expone sus elementos, sus relaciones y sus jerarquías, y por otro lado el postestructuralismo examina las bases que sostienen esas estructuras, pero también detecta su aspecto cuando procede a intentar desestructurarla. Por otra parte, el postestructuralismo es un proceso dinámico de reconstrucción. Para la deconstrucción se considera que toda la tautología se ha cimentado en unas bases poco sólidas, ya que por un lado dice que se ha sostenido sobre la idea de que el significado pueda aislarse del significante, así como de la lengua o de la cultura en la que se encuentre, y posteriormente trasladarse a la lengua de manera indiferente. Y por otro lado dice que se cimenta sobre la consideración de que la finalidad de toda traducción es producir el mismo efecto en los receptores del texto origen y los receptores que posteriormente van a leer el texto traducido. Ahora voy a hablar de Jacques Derrida, que como bien hemos dicho es el precursor, es la persona que inició el movimiento de la deconstrucción. El objetivo primordial de este autor
Antes me gustaría decir también que es el autor más representativo, obviamente, del postestructuralismo y que su objetivo primordial era deconstruir toda oposición binaria, es decir, intentar modelar la diferencia entre el original y la traducción, incluso de la escritura y la reescritura. La deconstrucción podríamos decir que es la corriente quizá que más refuta las teorías tradicionales de la traducción y que ataca incluso la posibilidad de comunicar, la posibilidad de la traducción y la existencia de un significado único y verdadero. Derrida centra su filosofía en la traducción, incluso en alguno de sus estudios indica que el origen de la traducción, de la filosofía, perdón, es la traducción. Además sostiene, una de sus ideas más marcadas es que no existe un significado único, sino que cada significado que encontramos en el texto, lejos de ser definitivo, por así decirlo, o verdadero, es una mera huella que remite a otra, afirmando pues que el sentido nunca tiene por qué tener límites. Desde la deconstrucción se pretende intentar desmontar la concepción de la correspondencia entre las lenguas, ya que la deconstrucción profundiza en la estructura del lenguaje para mostrar que la impropiedad del mismo radica en su esencia, es decir, que la esencia del lenguaje no es la que es bastante impropia. También se habla sobre la problemática de la inscripción del significado a un significante, y a este respecto, desde la desconstrucción se apunta hacia la dependencia del significante y del significado, de la imposibilidad de asignar un sentido al nombre propio, la imposibilidad de la intraducibilidad debido a la separación y la vinculación de la lengua a la que pertenecen. Insiste en la apertura del lenguaje, en no proponer una definición exacta, en apoyar la imposibilidad de acotar o fijar sentidos. Por todas estas cuestiones dentro de su ideología, centró tanto su trabajo en desmontar las categorizaciones, la clasificación, la dicotomía del estructuralismo. También se centraba en no aceptar conceptos como la pérdida y la inadecuación, ya que quería promover la concepción de la traducción como una fuente de producción de nuevos sentidos, es decir, pérdida y inadecuación, él no los acepta. También hay que destacar que toda traducción, toda deconstrucción es una nueva lectura intencionalmente dirigida a buscar dentro de un texto nuevos sentidos que pueden estar presentes o que puede incluso crear el mismo lector. Todo traductor sabe que para intentar conseguir una traducción de calidad tiene que ir más allá de lo que presentan los signos lingüísticos. Es decir, lo que parece que dicen los signos lingüísticos no es suficiente, sino que tenemos que ir más allá. Si esto hay que hacerlo si realmente queremos intentar exprimirle todo el jugo al texto que tenemos delante. Derrida habla de lengua, pero es verdad que lo que realmente se traduce son los textos, por lo que el objetivo primordial de su teoría son los textos. No hay que olvidar que las lenguas son las que se hablan y son los textos por los que se traducen, es decir, no se traduce a la lengua, sino que se traduce en las situaciones. Uno de los temas principales de Derrida es la différance, es decir, un vocablo que está basado en el verbo diferer de francés, que tiene dos significados diferentes. El primero, como bien podemos ver, hace alusión al espaciamiento, a diferir y a no ser idéntico a otro. Y el segundo apunta a la temporalidad, refiriéndose a los conceptos como dejar para más tarde o aplazar. Con ello se pone en manifiesto el carácter provisional del signo lingüístico, tanto por lo que respecta al significante como al significado, en la medida que cualquier elemento que se encuentra presente está relacionado con todo lo que se aplaza o todo lo que se difiere o no es idéntico. Es decir, que no existen límites absolutos en el lenguaje. En ese sentido, la palabra traducción es mucho más rica en su base latina antigua, es decir, la acción de pasar de un lugar a otro y en consecuencia hacer referencia al mismo término que apunta a un desplazamiento, a una transformación o a una equivalencia. La deconstrucción, la différance la plantea Derrida, como bien hemos dicho, intenta plantear la imposibilidad de entender el lenguaje como un conjunto de oposiciones binarias perfectamente delimitables, dentro de que las relaciones presentes y ausentes resultan siempre cambiantes.
todo texto es un intertexto, puesto que siempre un texto deriva en otro texto y en otro texto y así sucesivamente. Por ese motivo, Derrida indica que la relación entre el original y la traducción se encuentra sumergida normalmente en un mar de relaciones cambiantes. La deconstrucción niega la existencia de unos vínculos comunes entre todos los idiomas que se encuentren basados en un lenguaje originario universal, por lo que si la realidad del lenguaje fuese esa, el concepto de equivalencia estaría perfectamente legitimado en el contexto de la traductología y no lo está. Sin embargo, lo que dice la deconstrucción es que se cuenta con origen común entre los lenguajes, que es una condición de posibilidad, lo que Derrida intenta describir con lo que hemos dicho de la différance. Esta consecuencia permite hablar de algo a través de un signo, pero un signo no representa algo, sino que lo sugiere. Por esto mismo se dice que la equivalencia resulta incalculable en la medida de que las remisiones, como ya hemos dicho anteriormente, son múltiples dentro de una cantidad de variaciones constantes. Así pues no se pueden establecer significados idénticos o similares en el significado. Desde las teorías clásicas antiguas de la traductología y algunas contemporáneas también, el original, es decir, la fidelidad al original, se concibe como un criterio fundamental para determinar la aceptabilidad de una traducción. Sin embargo, desde la desconstrucción, desde la perspectiva deconstructiva, si el sentido nunca es el mismo, ni dentro de la misma lengua, entendiendo que cada lectura supone un nuevo sentido o una nueva interpretación, no podemos seguir manteniendo esta filosofía de la fiabilidad del original, ya que se concibe que el original no se puede traducir si no se ha interferido en él o si no se ha modificado, asegurando obviamente que no va a haber ningún tipo de pérdida en la traducción, que no se va a perder ningún significado, sino que va a haber una diversificación de significados en el texto origen como en el texto meta. Además, si en el mismo sentido, Tack afirma que la relación que existe entre el texto traducido y el texto original no debe ser concebida como una relación lineal subordinada, sino como una relación dialéctica, es decir, que no se tiene que traducir de un texto original, sino que se tiene que traducir hacia el texto original. Derrida le concede pues un nuevo valor a la traducción, es decir, no como una reproducción ni como una copia, sino como un medio que posibilita la supervivencia del texto original, ya que la vida de un texto se mide en función de su traducibilidad, ya que si un texto permanece vivo es porque se ha traducido a otros idiomas y a otras culturas. El texto en traducción no tiene fin por sí mismo, es decir, no tiene límites y no tiene por qué tener un fin en su sentido de la palabra. El texto traducido, por ello, no es nunca definitivo, porque se convierte en una traducción de una traducción a otra, así sucesivamente. La deconstrucción y la traducción, como podemos ver, están estrechamente relacionadas. Ahora voy a hablar sobre las influencias de la deconstrucción en la traducción. Ha habido varias que he explicado anteriormente, pero para hacerlo un poco más sencillo de comprender, voy a explicarlas. Primero cabe destacar que la concepción que se tuvo de la correspondencia entre los lenguajes basados en un lenguaje originario universal, Derrida lo negó y afirmó pues, que el lenguaje se encuentra siempre en continuo cambio, se encuentra normalmente mudando. La concepción de la traducción es también una fuente de producción de nuevos sentidos, y por ello, si Derrida acepta esto, no acepta pues el mito del original como un texto sagrado en el que, en vez de establecer una equivalencia entre dos textos, afirma que la traducción no fija significado, sino que sugiere nuevos sentidos y abre sus puertas de forma así infinita para intentar jugar con él. Desafía pues la idea de que el texto tiene un significado incambiable y unificado. La afirmación de que la relación entre el texto traducido y el original no debe concebirse como una relación lineal subordinada, sino como una relación dialéctica, como bien hemos dicho anteriormente, indica pues que no hay que traducir de un texto original, sino hacia un texto original, hacia el texto. También indica que la traducción es un medio que posibilita la supervivencia del original. También afirma que un texto siempre se encuentra constituido a partir de otros textos que se encuentran entremezclados de unos a otros, llegando a culminar posiblemente en otro texto más. Así que en vez de que la figura del traductor sea autor, el autor presenta una figura de orquestador
en el cual en vez de que sea la fuente la que nota el texto, sea la persona encargada de combinar los textos anteriormente escritos. Aporta también la definición de la traducción, de modo que el traductor resulte visible, siendo el texto traducido reconocido como una obra por sí misma, es decir, que el autor pierde su carácter de divino y deja de presentarse como la única autoridad que tenga capacidad de decidir sobre el significado de ese texto. Por ello, el lector queda liberado de tener que adivinar cuál es la intención del autor, sino que puede explotar el potencial de los textos para producir diferentes significados. Vamos a hacer unas pequeñas conclusiones sobre todo lo que hemos hablado para clarificar todo lo propuesto por Derrida. Como bien hemos visto en la primera parte de la presentación, la noción de equivalencia es el concepto y el pilar básico en torno al cual gira la traductología desde sus orígenes. Es decir, este pilar necesario para sostener el edificio de los estudios de la traductología. La equivalencia ha servido en todo este tiempo para justificar la concepción del original como un texto sagrado. El autor es el indicado pues para garantizar el sentido de la traducción y como texto subordinado. Como sucede en cualquier teoría, en cualquier área del conocimiento, los conceptos caducan y necesitan diferentes cambios de paradigma, y las ideas conceptualizadas anteriormente necesitan requerir de nuevos términos. Ya hemos comentado pues que, como muchas veces en el seno de la traductología, los términos requieren un constante cambio, por lo que la renovación más importante de la traductología sería, por alguna forma decirlo, la equivalencia. En las antiguas ideologías se ha comentado que la base de la convicción de que existe un espacio común en todas las lenguas, para lo que la deconstrucción se opone, afirmando que no hay un acto de traducción que deje intacta todas las partes implicadas. La deconstrucción indica, por otra parte, que el lenguaje está marcado por la ambigüedad. Podemos decir pues que la deconstrucción observa la traducción con otra mirada, con lo cual la deconstrucción es bastante útil para poder observar la traducción con diferentes ojos. Desde el momento en el que nos centramos en los márgenes del texto, el significado deja de ser algo en el que se pueda concretar y nos vemos obligados pues a subir el carácter provisional de toda traducción y por ello de todo texto. Con ello el original se nos muestra como una fuente inagotable de versiones infinitas sujetas a una relación entre original y la traducción, y esta relación se concibe como una relación dialéctica donde ambos textos presentan su carácter polifacético y su constante renovación. Es por ello, siguiendo a Derrida, que su objetivo primordial de la traducción no es encontrar el término equivalente, por ejemplo, el término equivalente japonés de construcción, sino el de crear un campo de oposición, un espacio diferencial en el que la traducción no se afilie ni con la lengua supuestamente original ni con la lengua supuestamente segunda, la lengua a la que se va a traducir. Y es pues este espacio diferencial el que permite que la lengua crezca. Con esta nueva percepción de la tarea del traductor, el traductor adquiere una nueva función, una función distinta, no como reproductor o adaptador, sino como iniciador de discursos o multiplicador de versiones. De este modo, el traductor queda infinitamente liberado de la obligación de descubrir las intenciones del autor, y por ello se le permite explorar y potenciar los diferentes textos y crear a lo mejor significados distintos que a lo mejor el autor no habría pensado, pero él tiene la posibilidad de explotarlos. Y así es como pasamos del parámetro dentro de un texto de un sistema conceptual, de la traductología de la equivalencia, a la proliferación imparable. Aquí os indico los recursos que he utilizado para informarme sobre todo lo que he comentado anteriormente, y muchas gracias por su atención.